pues por eso tenemos aquí a Kuruni, porque nos va a contar toda la parte pues científica, todos los efectos, nos va a hablar de los conceptos que apenas y a veces podemos pronunciar. Hola, yo soy Kuruni y esto es Ciencia y Unicornios. Vamos a empezar primero con la parte así bien técnica, entonces agárrense, pónganse los lentes, las ñoño gafas, porque vamos a empezar con la parte más científica que hacen y todo, y después de eso, datos ñoños. Bueno, ñoño o nerd, sí, hay que, en México decimos ñoño a la gente que es muy nerd, no como ñoño el del Chavo. No, ñoño nerd. De hecho, está bien interesante los hongos porque yo siempre le digo que son así como que si tuviera que elegir un grupo biológico que son extraterrestres serían los hongos porque son rarísimos. De hecho, en la historia de la biología, en la clasificación de los hongos está muy interesante. Cuando se empiezan a clasificar, la primera clasificación en 1730 y algo por Linneo, nada más eran plantas, animales y piedras. Y después otros autores empiezan a meter otros grupos, microorganismos, bacterias, pero hasta casi los 70, hasta 1969, Whitaker, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero Whitaker, que era un ecólogo de plantas, es el primero que agrupa a los hongos y los pone en un grupo aparte. Entonces, el reino fungi inicia en los 70, no es tanto tiempo. No puedo creerlo, no es nada. Antes eran pues plantas y los que eran a los hongos microscópicos pues eran otro grupo como las levaduras. Entonces de ahí se empieza la clasificación y ahora hay más de 5 millones de especies. Y la clasificación, no me voy a meter tanto en tecnicismos, pero si algún día conocen un micólogo, les puede rantear de todo el desorden que es poder clasificar un hongo. Son muy interesantes. Oye, ahorita que estás mencionando, perdón que te interrumpa, esto de lo fungi, yo me acuerdo tanto en la primaria, bueno, pues yo fui en la primaria en los 80s, casi 90s, o sea, entonces no tenía mucho este descubrimiento y para mí era como la cosa más normal o hasta pues que ni le haces caso en los libros de ciencias naturales que dicen, sí, el fungi, uno se lo memoriza, pero pues ya ahora que uno es más nerd, ya te impresiona, ¿no? Decir, mira, ni siquiera había un grupo para los hongos. Sí, o sea, nuestros padres no estudiaron eso, ¿no? Ajá. Exacto. Y es importante aclarar, como en todo en biología, o sea, estas clasificaciones las hacemos nosotros para entenderlos, o sea, no son clasificaciones naturales. Lo que hace un biólogo es poner características que son comunes para un grupo y darle así como un grupo. Cada vez, o sea, cuando de pronto pasan generaciones y hay nuevas tecnologías, una especie o algo puede modificarse y así pasa pues en clasificaciones de otras cosas, pero imagínense que es así, ¿no? 1969 y muchas veces cuando se publica algo y cuando se vuelve popular hasta que llega a las escuelas de todo el mundo pasan muchísimos años. Entonces yo recuerdo haber visto libros en casa de mi abuelito donde vi la clasificación así, dije, qué raro, aquí todavía no está, pero como que no me cayó el 20 que realmente hasta el 69 se publicó esto, dijeron, sí, es otro grupo, es otro reino biológico. Sí. A mí se me hizo así como, no sé, como que 70s para acá no es hace tanto tiempo. Sí, y pues entonces antes se le consideraban plantas, me imagino. Sí, en general sí, se le consideraban plantas porque pues, bueno, en la antigüedad, si se mueve era animal, si no se mueve es planta, pero pues se parecía más a plantas que a animales. Ese era así como que sí, esa era la base. O sea que yo podía tener plantas en las plantas de mis pies. Ay, Dios, perdón. Pues, aquí no, hagan silencio de 2 segundos para mi sonido de risas. Ok, ahí lo va a meter. Muy bien. Bueno, pero esa es así la historia en general de los hongos. Hablando específicamente de los hongos alucinógenos, que vendrían siendo hongos que tienen sustancias que pueden generar efectos alucinógenos en las personas. Inserte aquí música de rock and roll de
Si yo tuviera que clasificarlos, o sea, si pudiera decir, ok, ¿cuántos tipos hay? Los clasificaría en dos grupos por las sustancias que tienen. Unos serían los hongos que contienen ácido iboténico y mucimol, que serían principalmente algunas especies del género Amanita, como Amanita muscaria, Amanita gemata, Amanita panterina. Y otro grupo sería los hongos que contienen las sustancias psilocibina y psilocina, que sería principalmente hongos del género psilocibe. Ahora, si están listos para ver qué hacen esas sustancias, si a alguno de ustedes les gusta la química o si no también. Sí me gusta, pero no entiendo. No, de hecho, o sea, ácido iboténico y mucimol se ponen juntos porque el mucimol es una de carboxilación del ácido iboténico. Entonces son dos moléculas que se parecen mucho. No entiendo nada. No entiendo nada. Entonces actúan de una manera similar. Estas sustancias se encuentran principalmente en el género Amanita, pero también se pueden encontrar en otras especies. Y aquí quiero poner así un disclaimer de que muchas veces el peligro de consumir amanitas es que hay especies de amanitas que tienen sustancias tóxicas y hay especies de amanitas que tienen sustancias alucinógenas y tóxicas. Entonces, mucho cuidado. Es como un volado si no le sabes. Sí, es un volado si no le sabes. Entonces, y también otro disclaimer, no estamos motivando aquí a nadie a que vaya a consumir. No lo hagan. Aquí estamos en hashtag ciencia. Ajá. Hashtag ciencia, yo digo, no lo hagan. Porque de hecho hay tipos de hongos que depende cómo los prepares, degradas las sustancias tóxicas y no las alucinógenas. Pero nuevo disclaimer, no lo hagan. Bueno, Breaking Bad con Kuruni. Bueno, el ácido boténico y el mucimol, como ya lo dijimos, provoca distorsiones visuales y alucinaciones. También pueden, es así como todos los síntomas son así como son efectos en la percepción sensorial. Así puedes ver música, escuchar colores, o sea, se te revuelven los que se le, ajá. Sí. Oigan, hay que aclarar que alucinar, o sea, no es como cuando te imaginas cosas, o sea, alucinar es que crees que esas cosas están pasando de verdad, ¿no? Sí, las vives. Cambia la percepción de la realidad. Y esa es muy, muy buena aclaración porque hay veces, o sea, alucinar es que no sabes si lo que estás escuchando es real, no sabes si lo que estás viendo es real, no sabes, empiezas a sentir cosas no son reales. Como yo cuando me enamoro. A eso sí les dio risa, ¿verdad? No lo hagan, no lo hagan, tampoco no lo hagan. Bueno, obviamente como pueden asumir, todos estos efectos son en el sistema nervioso, principalmente en la corteza cerebral, en el hipocampo, en el cerebelo, y el mecanismo de acción de estas sustancias es que funciona como un agonista de los receptores glutaminérgicos. Quiere decir que mimetiza el efecto de un neurotransmisor que se llama GABA. Ahora, depende dónde esté este neurotransmisor, es lo que hace. Y no me voy a meter en una clase de neurología aquí, pero todo esto junto pues te dan diferentes efectos. Ahora, una ingestión oral depende de la dosis que va a ser diferente según el hongo que se consuma, dónde está, también qué rápido tú lo metabolizas. Puede durar como 2 o 3 horas. Si llegas a consumir una manita que además tiene una sustancia tóxica como la muscarina, vas a tener, además de los efectos alucinógenos, puedes tener efectos tóxicos como dolor abdominal, diarrea, náuseas. Si este hongo tiene una sustancia tóxica que se llama muscarina. La muscarina mimetiza la acetilcolina, que también es otro neurotransmisor. Tienes muy mala suerte o realmente no sabes qué hongo estás consumiendo, puedes consumir algo que se llama amatoxina. Hay en diferentes especies de amanitas que tienen amatoxinas. Y la amatoxina inhibe la RNA polimerasa, que es lo que hacen nuestras proteínas, y no ves los efectos hasta días después de consumir
los hongos y genera un daño hepatotóxico y también muerte. Entonces, ¿Qué es un daño hepatotóxico? Es Así, daño al hígado. Es ok. daño al hígado, sí, porque es como se hepatotóxico. metaboliza. Ujú. Entonces, Pero no ves los efectos inmediatamente, sino dentro no, de una semana. entonces puede suceder. Y de hecho, bueno, a mí me gustan mucho los medical dramas, así como House y Parásitos de que no asesinos. sabes cuál Ajá, es, de ese que no era ves los drama. síntomas y no sabes cuál es. Y estoy Ajá. segura que en uno de esos, uno de las personas consumió hongos, pero como es después, no hacen esa conexión inmediatamente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Curiosamente, bueno, volviendo a las sustancias que son alucinógenas, como ácido boténico muscimol, esas sustancias como mimetizan algunos neurotransmisores se han estudiado como probables tratamientos de enfermedades, como la enfermedad de Huntington's y también epilepsias que son resistentes a tratamientos. De lo que leí, no he encontrado así como una enfermedad que digan, sí, este es un buen tratamiento, aparentemente tiene algunos efectos buenos, pero no suficientes como para que la gente pelee, para que sean medicinas, pero sí se han usado en la biomedicina como para estudiar Sí, o probables sea, como curas. todavía viéndolo un poco como alternativo en lo que se ve, si Sí, sí hay un sobre todo tratamiento. enfermedades que están relacionadas con lo que hace el neurotransmisor GABA. Dicen a lo mejor como es similar, a lo mejor esta sustancia puede ayudar, pero es como más, sí hay investigación, pero no encontré en mi opinión, nerd, no encontré a alguien que diga, sí, vamos a utilizar estos, vamos a utilizar ácido boténico, vamos a utilizar muscimol como tratamiento. Es más Entonces, bien como, vamos a ver si funciona. ¿Saben cómo? entonces aquí no puedo decir, es que las farmacéuticas, no, Es no, que las farmacéuticas. no. Bueno, pues en No me parte sí, hagas en entrar en parte, ese No, así luego hacemos justo, uno de ya esos. caímos en las provocaciones de Soy la Chechis, o sea, sí lo podemos decir porque obviamente, pues, no se destina la economía suficiente para esos estudios, ¿no? Sino para, o sea, para los intereses de otros. Pero bueno, si no quieren entrar en eso, yo iba a No, preguntar hoy algo. no, luego Ya le se quiero entramos. entrar. No, y es que es complicado hacer investigación con sustancias prohibidas, o sea, no es así como que, ay, vamos, o sea, tienes que tener así como sobre todo cuando es en pacientes, pero por ejemplo en Huntington sí entiendo la necesidad porque ahorita no hay un tratamiento para Huntington, o sea, ¿Qué enfermedad es esa? Ni es idea. una enfermedad neurodegenerativa donde vas perdiendo, no me acuerdo exactamente qué, pero vas perdiendo tu función motora, Capacidades. vas perdiendo o sea, al final tu función motora es muy mala, pero también tu función cognitiva es muy mala. Y de hecho hay un test genético, también tiene un componente genético. Entonces, si a alguien que sabe que uno de sus papás tuvo Huntington, tiene como casi 50% de probabilidad de que les dé, o sea, se sabe que hasta cierta edad, o sea, vas a empezar a decaer y decaes muy rápido y el tratamiento te puede ayudar con los síntomas, pero no existe una cura. Entonces, para una enfermedad como esa, o sea, yo sí entiendo que es fácil así, es más fácil decir, ok, vamos a tratar otras sustancias a ver qué hace, o sea, porque es eso o nada. Entonces, pero el artículo que leí de Huntington's, bueno, leí un pedacito, era como en los 70s, 80s, y encontraron que mejoraban unos de los síntomas como motores, pero no lo suficiente y no todos los síntomas como para decir, ay, sí, este es un buen tratamiento. Pero sí, o sea, sí sucede con mucha de la investigación biomédica, sobre todo en enfermedades neurodegenerativas donde hay muy poquito. Si alguien sabe más que yo, así alguien de los que nos está escuchando me quiere desmentir de todo, me dicen, porque yo no soy experta. Sí, yo me quedo pensando un poco en eso sobre sustancia prohibida y a lo mejor con eso podemos ir haciendo la transición hacia lo siguiente, pero sustancia prohibida de acuerdo a que a la comunidad médica o tal cual como prohibida, como no la debes consumir o te vas a la Ilegal, cárcel. ajá. No, pues, o ilegal. Bueno, ese es un buen keyword para la siguiente sustancia en la que quiero hablar, que sí tiene más cosas, que es la psilocina y psilocibina. ¿Sí? Sí, Hay que le ponemos pausa a la prohibición. La psilocibina
y psilocina también son dos moléculas muy similares. La psilocibina, si le quitas un grupo fosforilo, es psilocina. Entonces por eso las agrupo, porque no es lo mismo, pero el mecanismo de acción es muy similar y en el cuerpo se transforman una en la otra. Entonces, el mecanismo de acción es similar por uno y por el otro, y a lo mejor una molécula tiene más afinidad a unos receptores que a otros, pero siguen siendo muy similares. De nuevo, la psilocibina provoca distorsión en la percepción sensorial y alucinaciones, pero Lo dices como si fuera algo malo. como si no te gustara, no, No es cierto, yo soy bien ñoña, lo único que me altera es exactamente enamorarme ahí de que no debo nada. Me enamoro del El café. Del café, El café es lo único que me permito. Bueno, el café se puede considerar una droga socialmente aceptada, ¿no? Volviendo al tema de lo que sí es prohibido. Ajá, lo prohibido, legal, ilegal. Uh-huh. Pero la psilocibina en la mente pues, causa muchos efectos en el cuerpo, pues dilatación de pupilas, cambios en la frecuencia cardíaca. Se han hecho estudios, encontré un estudio también a los 60 sobre la importancia del medio ambiente en cómo las personas experimentan un viaje con psilocibina. Este fenómeno le llaman set and setting, que sería como contexto interior y exterior. El interior es cómo está esa persona emocionalmente, si tiene problemas, si está contenta. El exterior es qué tan seguro está el interior, y de hecho que la psilocibina pueda causar ataques de pánico, náuseas o cosas que son negativas son cuando la persona no está lista para experimentar el viaje, o cuando no sabe, o cuando consume hongos por accidente. Entonces, ¿qué es lo que le llaman tener un mal viaje? Tener reacciones de pánico, tener pensamientos suicidas o psicosis o cosas así, pero hay referencias de estudios que dicen que eso se puede controlar un poquito con el contexto en el que estén las personas. Ahora, la psilocibina tiene baja toxicidad, entonces casi busqué si hay reportes de sobredosis, y lo que encontré es que hay muy poquitos considerados sobredosis, y muchas de las sobredosis que están documentadas no pueden diferenciar porque son personas que también consumen otro tipo de drogas. Entonces es complicado. En la manera que esta sustancia, la psilocibina, actúa es que es un agonista a los receptores de serotonina, o receptores que les dicen 5-HT. Uh-huh. El efecto son después de 10 o 40 minutos después de la ingestión, puede durar de 2 a 6 horas. De nuevo, depende del metabolismo, depende de la dosis. También se metaboliza en el hígado, pero sí encontré muchos artículos. De hecho, hice una búsqueda por tiempo y vi que a partir del 2016 ha habido mucho más investigación del uso de psilocibina para el tratamiento de trauma, adicción, pero sobre todo de depresión, y de depresión que es resistente a otro tipo de tratamientos que también afectan a la serotonina. Y de hecho... O sea, entonces esto quiere decir que promueve la generación de serotonina, o... No promueve la generación de serotonina, más bien actúa, o sea, la serotonina actúa a través de receptores, y la psilocibina puede ponerse en esos receptores. Entonces, a las personas que tienen depresión, uno de los tratamientos es incrementar la serotonina. Lo que usa la gente son sustancias que le dicen inhibidores del reuptake de serotonina, que quiere decir, porque cuando tú tienes serotonina en el cerebro, tus células las vuelve a agarrar, y cuando bloquean se acumula, ya tienen más serotonina, que es lo que hacen medicamentos como el Effexor, que son los antidepresivos más comunes. Entonces se supone que la psilocibina actuaría en los mismos receptores, a lo mejor como tratamiento, porque hay personas que los otros tratamientos para la depresión no les hacen nada. De hecho, hace unos días leí que en Inglaterra están pidiendo que por favor se legalice la serotonina, porque sí es un tratamiento
que puede ayudar a las personas con depresión. Y el Pero que presidente, se legalice, ¿qué? la serotonina, la psilocibina, perdón. Ok. A ver, Sí, yo dije, ¿a poco también mi felicidad? No, sí, Entonces, entonces, capítulo de ¿cómo se llaman estos? Ay, ya no tengo memoria, ya. sí, entonces, Ay, ya se me fue, olvídalo. y dijeron, ay, sí, a lo mejor lo hacemos. Entonces, si se legaliza, van a pasar las cosas. Ya cuando en Europa va a ser más fácil conseguir psilocibina, pero también la gente, o sea, ya se van a hacer como, porque ya hay muchos estudios, la gente va a empezar a lo mejor a poder recetarlo como tratamiento. Y siempre sucede, y yo lo he visto aquí yo lo he visto últimamente con COVID, que entre más personas usan un tratamiento, pues hay más datos. O sea, si es un buen tratamiento o es un mal tratamiento, entre más sujetos de estudio existan, más pronto lo sabremos. más pronto vamos a saber si funciona, si no funciona, cuáles son los efectos a largo plazo, porque pues hay los datos cuando se estudian sustancias que son prohibidas, volvemos a la de sustancias prohibidas, son como pues difíciles de encontrar, porque dependes de cosas que no están en tu control, como de que un paciente te diga la verdad, cosas por el estilo. Entonces casi no hay control de cómo esos datos se publican o se manifiestan, o si hay no sé, alguna reacción a largo plazo que no quieras, o una reacción a largo plazo que sí quieras. Entonces, y como es una sustancia que no es tan tóxica y es casi que segura, yo creo que en el futuro sí va a estar legalizada y vamos a saber si funciona. Sí, no hagan ilegal la serotonina. Porque Black Mirror, eso era lo que quería decir, capítulo de Black Mirror. Ajá, cuando la serotonina fue ilegal, no manches, vayan a Twitter, ahí es ilegal. Ahí hice bolas porque estaba diciendo serotonina. Sí, no, bueno, está bien. No te pero apures, sí, no y nada más, o sea, y esos son nada más 2 tipos de sustancias, o sea, igual en el futuro salen más. Ay, no, pues está, a ver, oye, antes de que siga Yami con esto, Lucy nos tenía una historia ahí por ahí. Bueno, pues, como bien decía Kuruni, pues, o sea, hay demasiados factores para saber si te va a pegar o si te va a dar un buen viaje de un hongo alucinógeno, o te va a poner mal, o te va a incluso matar, ¿no? De hecho, ya habíamos platicado antes que incluso nos decías, Kuruni, que no se puede distinguir o sea, a primera vista no puedes distinguir entre un hongo que solo va a ser alucinógeno o va a tener también elementos tóxicos, etcétera. Yo no puedo, pero un micólogo me va a decir, claro que sí se puede, pero una persona que no se dedica a eso. Sí, justo, ¿no? Yo hablaba de mortales en general. Y bueno, pues yo conocí el caso de una persona que compraron hongos, supuestamente los trajeron de Oaxaca, y entonces pues consumieron 2, 3 hongos, varias personas, entre ellas esta, es el caso de la persona que estamos hablando. Y entonces... Que le vamos a poner otro nombre. Vamos a llamarla Panchita. Panchis. Entonces Panchis se come pues igual que los demás, 2, 3 hongos, y pues tienen su viaje chido y todo cool, pero luego resulta que pues esta persona, como Panchis, todavía sin bajar avión y sin que los otros ya pues se enteraran, no sé si se fueron o qué pasó, pero el punto es que ella solo dijo, pues me vale y me como toda la caja de hongos, que era, pues no sé, que eran 30 hongos, que iba a ser la reserva para que pues todos estuvieran ahí, ¿no? Y entonces ella... Forrest Gump diciendo, la vida es como una caja de hongos. Sí. Y entonces la cara de Yami, ustedes no la están viendo, pero sí, no, Yami se ve que se está estresando. Pues se come como 30 hongos juntos, y a la mañana siguiente pues va a trabajar y empieza a alucinar, pero pues esta persona no sabe qué está pasando, sino que sus jefes le hablan a familiares, amigos, pues aquí Panchis está alucinando y persiguiendo conejos y no sé qué cosas, se la llevan, y pues empieza a perder, para no hacerles el cuento largo, empieza a perder, conforme pasan los días, las semanas, va perdiendo como capacidades de concentrarse, de saber qué tiene que hacer, ya no puede salir de su casa, ya no se sabe mover en la calle, ya llega al punto en que no se puede bañar sola, vestir sola,
mala, o sea, ya una cosa pues muy preocupante, y pues dan con un psiquiatra que les dice, pues ¿saben qué? Pues sí está Panchis, pues tiene una intoxicación muy fuerte y no sabemos qué vaya a pasar, cómo vaya a reaccionar su cuerpo. Y bueno, pues yo conocí a esta persona, la vi y pues parecía que estaba, que serían 2 años después de eso yo la vi, y pues era como una especie de, pues como una persona que no tiene ya como una interacción normal, digamos, o como era antes, mucha pasividad, solo comer, ver televisión, y pues tuvieron que pasar como 5 años, algo así en total, para que ya como que empezara a normalizar su vida. Entonces, bueno, pues no hubo ningún tratamiento más que al parecer su cuerpo fue eliminando las sustancias. Sí. Pero ahí pues tendría que ser un caso de estudio, ¿no, Sí, Kurumi? tendría que ser un caso de estudio y tendrían que medir, por ejemplo, medir cosas como, no sé, cuánta concentración de psilocibina estaba en la sangre después de un día, 2 días, un mes, 2 meses, Sí, porque, y se me hace raro, o sea, se me hace raro, o sea, que no se pudo metabolizar porque era mucho, o también otra posibilidad es que que era lo que decía, de que como estaba ella o él cuando consumió los hongos, Que ni sabemos qué hongos. sí, o sea, influyó para quedarse, como dicen, quedarse en el viaje, porque también lo que entiendo de lo que he estudiado es que es muy, 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 muy importante cómo entras a ese estado mental. Entonces, no sé, yo nunca había escuchado un caso así. Y bueno, si tenemos doctores por ahí en la audiencia, alguien que tengan teorías, una teoría. mándenlas. Y es que lo interesante o sea, este caso nos sirve también para, pues es que tenemos por un lado toda la explicación que Kurumi ya nos dijo de cómo afectan en términos químicos cada una de las sustancias, ¿no? Pero tenemos por otro lado toda la interpretación, toda la parte humana de la vivencia, que es a lo que te refieres con el contexto, ¿no? Sí. Y el hecho de que este contexto y por la parte de afuera que mencionabas, Kurumi, y por otro lado la parte interna de cómo estoy yo cuando consumo ciertas sustancias y me altero, sea el hongo, sea alcohol, sea marihuana, sea café, incluso, ¿no? Y qué está pasando afuera que también influye. Y esa parte antropológica, pues, es la que se desarrolla en las tesis de ciencias Y es muy sociales. importante, es una parte muy importante y es difícil estudiarla en el campo biomédico porque ¿cómo lo mides? ¿Cómo mides que alguien está feliz o está triste? Porque las emociones son complejas. Lo que para mí es felicidad, para alguien más no es felicidad, y si yo le asigno un número, no va a ser, a lo mejor no es el que el científico está diciendo, ese es un 4, o sea, es complicado, pero es una parte muy importante del conocimiento, y yo siempre hablo de esto porque he visto mucha gente, sobre todo en áreas en las que yo estoy, que dice así como que hay humanidades que yo no, pues, son más complicadas, es más complicado no poder medir, porque no lo puedes medir, es más abstracto, y para poderlo medir, al principio se tiene que definir, y para definirse, desde ahí es donde entran ustedes y las ciencias sociales, humanidades, y quiero reír porque tengo un gato que también quiere salir. Saludos a todas y todos. Saludos a todas las mascotas. Y a las mascotas también. Oye, hablando de alucinógenos, pues los gatitos tienen también el suyo, ¿verdad? Qué bueno. El catnip, ¿no? Sí. Oye, sí. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña pausita y continuamos con este tema? Antes de ir a la despedida, vamos a una pequeña sección que pues va a ser la recomendación del episodio que nos va a hacer Lucía. Entonces, vamos a escucharla. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, en donde estamos como Síntesis Podcast. También nos puedes contactar en nuestro correo electrónico que es podcastsíntesis@gmail.com.
Pues ya estamos aquí de regreso y pues hemos estado hablando de los hongos alucinógenos desde un recorrido histórico. Bueno, no, empezamos por la parte científica completamente, luego el recorrido histórico. Soy la Chichis nos leyó incluso poemas. Yo quise rescatar la parte súper teórica y de teoría del lenguaje, pero si quieren tener como una perspectiva actual y de introducción hacia los hongos y en parte hacia los hongos alucinógenos, pero no solo eso, pues está un documental que se llama Hongos Fantásticos, que es del año pasado y lo compró Netflix y está ahorita en Netflix, y nos cuenta sobre un científico no académico, pues que se ha dedicado buena parte de su vida al estudio de los hongos, ha experimentado con ellos, tuvo una experiencia, no les voy a spoilerear, pero es un gran ejemplo pues como de entendimiento de una no planta, de una no droga, que puede, más allá de darnos esta experiencia, incluso pues utilizarse para tratamientos médicos y para solucionar problemas ambientales. Y así que súper recomendable, Hongos Fantásticos en Netflix. Y soy la Chichis, también tú tenías algo, ¿no? Sí, que le echen una hojita a la serie Midnight Gospel, que es una serie animada para adultos, no es para niños, en el que veladamente y a veces más directamente tratan el tema del consumo de sustancias para alterar la conciencia, digámoslo así, ¿no? A veces se hace muy, muy velado porque solo es parte de la conversación. Sí, es una serie que a lo mejor la ven y dicen, ay, ya parece esto parte de la alucinación, pero yo la recomiendo, es muy buena. Ajá. ¿Dónde está? ¿Dónde la has visto? Netflix también. Netflix. No nos patrocina Netflix, pero bueno, si quisiera, estamos pero sí, aquí estamos. Sí, aparte, Midnight Gospel es o sea, hay que escucharlo con atención, ¿no? O sea, sí, que, bueno, quien creó está el guionista y está la animación, ¿no? Pero bueno, quien hace el guión, antes tenía un podcast. En este podcast, pues lo que él hacía era, pues, entrevistar a gente, pues que se movía en asuntos espirituales, en asuntos de alucinógenos, sustancias para alterar la conciencia. Tenían conversaciones muy largas en las que pues se podía poner muy denso lo que llegaban a decir, pues hablaba con budistas, un poco también me encontré por ahí pues yo siempre voy y veo 8,000 videos y artículos después de que termino de ver algo, pero bueno, también decía que era un poco como también el objetivo de toda esta onda de cómo las concepciones de religiones asiáticas, por ejemplo, como el budismo, como el hinduismo, cómo son una en su lugar de origen y cómo se han ido reinterpretando en Occidente y cómo se han ido absorbiendo. Entonces es un poco el empezar a masticar todo este tipo de experiencias espirituales que son muy válidas, pero que también tienen unos componentes culturales importantes, ¿no? Entonces, parte del podcast que él hacía, pues obviamente de ahí salen esas conversaciones tan profundas que se ven en la serie, que es difícil entenderlo si no sabes eso del podcast, ¿no? Entonces, está Yo, por ejemplo, no sabía eso cuando lo empecé a ver y lo único era como de, ay, tengo que verlo otra vez. sí es pesada. Estás tratando de entender un planteamiento cuando ya avanzó otros 3 temas. ¿Y tú qué? No, ya. Así es. Y pues bueno, estas son las recomendaciones del episodio. De hoy. Sí. Y pues, ¿tú, Kuruni, algún mensaje final? Nada más que si tienen alguna pregunta o comentario, ya saben, a mí me encanta opinar de lo que sé y de lo que no sé, y casi siempre una pregunta lleva a otra pregunta, y entonces me pongo a su disposición si tienen más preguntas sobre el tema. ¿En dónde, ¿En tus redes sociales cómo estás? @Kuruni. Muy bien, en Twitter, En Twitter soy como @Kuruni. Muy bien. Muchísimas gracias por todo, saludos y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye. Próximo episodio, tesis sobre videojuegos.